Vamos entrando a modo ya más concreto y más selectivo con los efectos del entrenamiento de la fuerza, porque por supuesto entrenamos fuerza. Vamos a empezar a hablar de efectos más visibles, por decirlo de una manera. Por supuesto hacemos referencia a la hipertrofia. Sí que iremos diferenciando. Vamos a hablar también un poco del mito o hasta qué punto es cierto la diferenciación entre hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática. También vamos a comentar esa sospecha no fundada al 100%, no evidenciada sobre el fenómeno de la hiperplasia. Y vamos a ir citando algunos efectos para acabar entrando en lo que serían las intensidades sobre el entrenamiento de fuerza, las manifestaciones, y pasar al siguiente vídeo o al siguiente fragmento ya entrando en otros conceptos como podría ser la velocidad de ejecución, los test para sacar la repetición máxima, etcétera. Por lo tanto, sí que nos vamos a centrar, sí que vamos a empezar en este caso hablando de este hecho, ¿no? de estos tipos, aunque no sea una forma muy correcta de citar los tipos de hipertrofia. Se ha hablado popularmente de hipertrofia miofibrilar o hipertrofia sarcomérica y de hipertrofia sarcoplásmica o sarcoplasmática de forma clásica, relacionando una con otra con fenómenos un tanto diferentes, ¿no? La miofibrilar haría referencia al aumento de fibras contráctiles, en este caso generando un músculo, como pone esta imagen, más fuerte y más denso con más miofibrillas. Claro, luego la sarcoplásmica haría referencia a un músculo pues más inflado, con más fluidos, con más líquido y menos unidades contráctiles. Claro, vamos a empezar a matizar varias cosas. Vamos a ver hasta qué punto se puede producir o puede haber mayor efecto de una u otra. Sí que deciros que ya de salida no son hechos aislados, que tú cuando hagas un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento con un estímulo, con una carga, en ciertos casos vas a generar tanto hipertrofia miofibrilar como sarcoplásmica. Claro, lo clásico, probablemente hayas leído o hayas citado, aparte del efecto de hiperplasia, el hecho de que de una forma clásica los culturistas tienen mayor masa muscular pero menor fuerza que, por ejemplo, un powerlifter o un atleta de fuerza. Bueno, vamos a ir entrando por ahí, vamos a ir repasando los dos supuestos mitos o conceptos un tanto por pues concretar, ¿no? Por matizar. Sí que es cierto, obviamente, que el culturista proporcionalmente tiene menos fuerza que un powerlifter. Sí que es cierto que se ha sospechado durante mucho tiempo este aumento de masa muscular, este aumento de hipertrofia más referente con el líquido, porque claro, se pensaba de esta manera que por la forma de entrenar de un culturista, habitualmente entre 8, 12, 15 repeticiones, no tan agresivo como el levantador de peso, pues se producían unas adaptaciones en cierto modo diferentes, y aquí sí que aclarar en ciertos aspectos suceden ciertas cosas, ¿vale? En primer lugar, el powerlifter, el levantador de peso, cuando entrena orientado a fuerza máxima o orientado a potencia, aunque en realidad potencia y fuerza máxima tienen bastante en común, hay que considerar que las adaptaciones que genera este entrenamiento de la fuerza máxima, orientado a la fuerza máxima, afectan incluso más al sistema nervioso, a efectos de eficiencia y de coordinación tanto inter como intramuscular, como el trabajo de músculos sinergistas, como la contracción simultánea y la velocidad de la misma de las fibras contráctiles, que puede haber una unidad motora y a su vez en un músculo. Por lo tanto, ya hay las primeras diferencias, que quiere decir que el que entrene orientado a fuerza máxima será más coordinado, dicho a grosso modo, que el que entrene con una orientación más hipertrófica. Eso es lo primero. Claro, también cabe destacar, por otro lado, dos aspectos más. No están contrastados los efectos del doping, de ciclar, de hormonar, como lo queráis llamar,
Respecto al aumento del líquido sarcoplasmático, no tenemos evidencias. Además, también hay que matizar que en ciertos casos sí puede haber una mayor retención de líquido que da este aspecto hinchado, como puede ser con el consumo de creatina, iba a decir carnitina, disculpad, por el consumo de suplementación por creatina. Y también suele suceder que en algunos casos también podríamos hablar de otro tipo de hipertrofia, que sería la mitocondrial, que sería en este caso por adaptaciones al entrenamiento aeróbico, ¿sí? Claro, la hipertrofia, por decirlo de una manera mitocondrial, no genera fibras contráctiles, no genera proteínas contráctiles, por lo tanto tendríamos cierto aumento de masa muscular, pero sin aumento de la fuerza. Eso también habría que reseñarlo. Por lo tanto, vamos a ir hablando. Sí que vamos a matizar también otro de los mitos antes de entrar y agrupar todas estas ideas y retomar el tema de la hiperplasia, que lo hemos dejado ahí de lado y ahora vamos a controlar. Pero bueno, sí que decir también que en algunos casos es cierto que la persona que haya entrenado anteriormente fuerza e incluso que haya realizado algún tipo de ciclo de esteroides, multiplica sus núcleos celulares, como podéis ver en estas imágenes, y esto produce que a posteriori, tiempo después de haber estado sin entrenar, tenga mayor facilidad para recuperar fuerza y masa muscular. Esto sí que es cierto, pero vamos a retomar, perdonad el paréntesis, el tema de la hipertrofia, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que las manifestaciones de la fuerza interactúan unas con otras, ¿eh? Aquí recordamos lo que se ha llamado durante mucho tiempo tipos de fuerza, que no es tampoco la palabra más exacta. Hablaríamos de manifestaciones de la fuerza, hablaríamos de fuerza máxima, como hemos comentado, de fuerza explosiva, como esta aceleración, de fuerza reactiva, muy relacionado con la pliometría, de esta orientación a la hipertrofia que hemos dicho antes, de la fuerza resistencia, algo que se trabaja especialmente en primeras fases, o incluso de ciertas fuerzas secundarias, de ciertas orientaciones como más específicas. Claro, lo que sí que hay que aclarar aquí, este punto no lo vamos a tratar concretamente ahora, pero que el trabajo en una orientación u otra no genera adaptaciones exclusivas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estaba entrenando previamente y menos con cargas y empiezo a trabajar fuerza resistencia, empiezo a trabajar en circuitos de 15, 20 repeticiones o incluso más, voy a tener algo de hipertrofia. Incluso si yo no hago nada, empiezo a hacer una actividad con un componente concéntrico principalmente, como puede ser el ciclo indoor o bicicleta, voy a tener una hipertrofia, voy a tener aumento de masa muscular en la pierna y no estoy haciendo ni tan siquiera un trabajo que se consideraría a pie de calle como fuerza. Claro, toda acción que se haga con una resistencia es fuerza, pero en este caso sí que es un entrenamiento clásicamente o conocido como cardiovascular. Por lo tanto, esto es lo primero. ¿Qué hemos dicho? Que un levantador de peso o incluso un practicante de CrossFit trabajará más por aquí. Por lo tanto, sí va a tener hipertrofia en menor medida, pero va a suceder también que tiene un componente neural muy importante, ¿vale? Por lo tanto, será diferente a el que trabaja en fuerza hipertrofia y tirando incluso a fuerza resistencia. Claro, nos vamos a ir a los porcentajes, como podéis ver aquí. No lo vamos a desechar. Yo comento, tanto el tema este de los mitos de hipertrofia y demás, yo a mí lo que no me gusta es el perfil de gente que luego reniega de ciertos aspectos. Vamos a ver, el trabajo mediante porcentaje de la repetición máxima nos sigue siendo útil. Luego iremos al vídeo específico y veremos qué suceda con la velocidad de ejecución, pero vamos a partir de esta base, ya que además es fácil de entender. Es, lo dicho, una orientación clásica que se ha utilizado durante mucho tiempo y nos va a servir para facilitar un poco, para explicar todos estos efectos. Bien, tenemos aquí las tablas de porcentaje que seguramente habéis visto en los apuntes, en la presentación y demás. El número de repeticiones con el que aproximadamente va a depender del ejercicio, va a depender también de condiciones o capacidades individuales del cliente y los descansos que se recomiendan habitualmente entre series, ¿no? Esto sería la tabla clásica por porcentaje de repetición máxima del entrenamiento de fuerza.
Bien, ¿qué sucede? Lo dicho, vemos aquí que la persona que entrena orientada a potencia o a fuerza máxima trabajará con un volumen de repeticiones pequeños, con un porcentaje de repetición máxima o un porcentaje de velocidad de ejecución, que luego explicaremos, muy elevado, y que va a tener unas adaptaciones más a nivel del sistema nervioso y más neural. ¿Qué sucede también? El que entrena específicamente orientado a la hipertrofia trabaja en un rango de repeticiones de forma clásica que encontráis por aquí, y a su vez con un rango de porcentaje de la carga máxima que aproximadamente debería estar en los baremos que marcamos a la izquierda. Claro, ¿qué sucede también? Y retomamos y argumentamos. Tenemos la capacidad de coordinación. Aquí probablemente a un atleta orientado específicamente a la hipertrofia pues se le va a escapar un poco más, porque tampoco es su objetivo, porque también conlleva unos riesgos de lesión que en este caso serían innecesarios. Por lo tanto, ronda por aquí. Claro, tenemos que tener claro que no existe un entrenamiento 100% anaeróbico, aunque entrenes a una repetición, ni existe un entrenamiento 100% aeróbico, aunque entrenes con 50 o con 100 repeticiones. ¿Qué sucede? La persona que también trabaja con una orientación hipertrófica cercana a fuerza-resistencia tiene un componente aeróbico más alto que el que trabaja a fuerza máxima o a fuerza-potencia. ¿Qué quiere decir? Si trabaja con un componente más aeróbico, querrá decir que va a tener también un aumento de hipertrofia mitocondrial, va a tener una adaptación más cercana a la mitocondrial. En mucha menor medida, en un pequeño porcentaje, obvio, pero también sí que es cierto que si entendemos esta hipertrofia mitocondrial como sarcoplasmática, como aumento de tamaño muscular sin aumento de fibra, sin aumento de fuerza, perdón, pues sí que tendría cierta coherencia. Por lo tanto, claro, podemos englobar. Recordad, recapitulamos ya para finalizar. La diferente adaptación que tiene el entrenamiento de fuerza a muy alta intensidad, las diferencias que se producen respecto a intensidades submáximas, por supuesto otros aspectos relacionados incluso con la suplementación o como podría ser con el doping, que no está demostrado en este caso, eso es importante. Sí que la interactuación entre unas y otras manifestaciones de fuerza y todas estas adaptaciones que en ciertos casos y en ciertos niveles de entrenamiento conlleva. Claro, por último habíamos dejado el tema de la hiperplasia y decir que es un hecho que tampoco por razones morales, ¿no?, de estudios científicos se ha podido demostrar al 100% con seres humanos, sí con animales. Adaptaremos algún texto que podéis encontrar bastante curioso en el que hablaba curiosamente de ciertos estudios que se han hecho con ratones y con palomas a las que se les ponía un lastre en un ala durante un periodo muy prolongado de tiempo, provocando a su vez un estiramiento, y sí que se encontraba hiperplasia. Se podría sospechar que igual un entrenamiento con una fase excéntrica muy elevada y con un rango de repeticiones elevado, bastante duro, dicho sea de paso, podría provocar cierta hiperplasia, pero estamos hablando de una sospecha, de algo que no está evidenciado al 100%. También comentar, por último, fijaos cómo ya vamos atando cabos, vamos uniendo conceptos más generales, el tema de las células satélite, que esto también es importante. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una serie de fibras indefinidas y que según lo que hagamos, según lo que entrenemos, se van a adaptar y se van a convertir incluso en fibras rápidas, fibras más anaeróbicas, en fibras lentas o fibras más aeróbicas, o incluso en un momento dado se podrían llegar a convertir en adipocitos. Bien, por lo tanto, comentamos, ¿sí?, y finalizar. Vamos a tener herramientas, lo he dicho, ya nos estamos yendo al cuarto de hora, no quiero alargaros más. Vamos a tener incluso un planteamiento de entrenamiento por velocidad de ejecución. Por lo tanto, ya os digo, yo sí que os recomendaría, sobre todo si estáis empezando a estudiar el tema de entrenamiento de la fuerza, que no lo toméis como una saturación de información, todo lo contrario, que os lo podéis tomar como herramientas prácticas que vamos a tener y que en realidad nos va a facilitar el trabajo, que no hay que preocuparse, que si tú empiezas a entrenar o empiezas a entrenar tus clientes,
por poca que sea la intensidad y por poco que sea el estímulo, mientras sea válido, mientras tenga un mínimo, vamos a conseguir hipertrofia y vamos a conseguir aumento de fuerza máxima. Esto es importante y lo vamos a repetir. ¿Que hay varios mecanismos de hipertrofia? Es cierto. ¿Que en realidad habría que decir casi al 100% que hipertrofia es una como tal? Sí. ¿Que también habría que decir que es cierto que un levantador de peso proporcionalmente tiene más fuerza que, por ejemplo, un culturista? Por supuesto, es evidente, ¿no? hace falta tampoco un estudio científico. Sí que es verdad que las causas seguramente se deben más a características de coordinación y a características a nivel del sistema nervioso. Un saludo.